diapositiva. Lo que vamos a ver hoy es lo que se llama la Ilustración, ¿ya? Que es en el siglo XVIII, ¿ya? En el continente europeo, ¿ya? ¿Y por qué pasamos de lo que estábamos viendo en América? No, todavía no pongan presente, Jorge. Eh, ¿Por qué pasamos de América a Europa de vuelta? Una, por los objetivos priorizados que estábamos viendo. Recuerden que lo último que habíamos visto era el tema de la colonia. Y ahora saltamos de vuelta a Europa, porque lo que empieza a ocurrir en Europa después tiene directa relación con el fin del proceso colonial en América y con la independencia, ¿verdad? Porque uno de los elementos externos del proceso de independencia es precisamente lo que vamos a ver hoy, la ilustración. ¿Y qué cosa es la ilustración? Por supuesto, para que puedan entender todo lo que ocurre después, ¿verdad? Ya saben, ya cualquier consulta la hacen por el chat. Ustedes saben que vamos a tratar de ir viendo porque cambiaron el formato, pero igual los alcanza a leer, ¿ya? O si alguien quiere hacer alguna consulta mejor por voz, ya saben, ya prendan el micrófono, pero no la cámara, para que después no aparezca su cara ahí en el video. ¿Ok? No. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con la ilustración, ¿ya? Voy a avanzar. Me avisan cualquier cosa. Yo por lo menos la veo en la pantalla completita, se ve entera. Sí, en YouTube lo subo. El... No sé si se ve completa. Yo por lo menos la veo completa en el celular. No sé si se ve cortada o con algún problema. Se ve bien. ¿Se ve bien? Ya, Sí, se ve bien. ya se ve bien. Ya. Como dice ahí, el objetivo es conocer los principales aspectos del movimiento ilustrado, ¿verdad? Porque en realidad esto no es un hecho puntual, sino que es prácticamente todo el siglo XVIII y nace en parte como reacción a lo que ocurría en ese momento en el continente europeo, y que lo vamos a ver primero para que entiendan de dónde nace este movimiento ilustrado, ¿ya? Porque tiene una razón de ser, no es que apareció de la nada. Lo primero, ahí va a aparecer, ahí sí, ustedes tienen el siglo XVIII. ¿Ya? Recuerden que nosotros estábamos viendo la Edad Moderna, esa Edad Moderna que parte en el siglo XV con el descubrimiento de América o la caída de Constantinopla, ¿cierto? Del Imperio Bizantino en manos de los turcos y con el proceso del Renacimiento y el humanismo. Esa Edad Moderna partía, ¿cierto? En ese siglo y viene a terminar. Ya, sí, no hay problema, Benja, entra y sales. Eh, perdón, sales y entras. Hasta el siglo XVIII, que es conocido como el siglo de las luces. ¿Por qué se le conoce como el siglo de las luces? Por el tema del uso de la razón y el despertar de las ciencias, ¿no? Obviamente, hay varios que escriben más con respecto al siglo de las luces, porque se le llama las luces como el despertar del ser humano, pero en realidad ese proceso ya venía de antes, desde prácticamente la época del Renacimiento, ¿no? Entonces, el siglo XVIII viene a ser como la cúlmine de todo ese proceso largo que había partido prácticamente 3 siglos antes, ¿no? Donde el hombre de a poco va dejando de lado el tema de la religión, el tema de los mitos para explicar las cosas, sino que ya ahora es un tema más científico, ¿cierto? Basado en el método de experimentación, en la realidad que ellos ven, y por eso se le llama el siglo de las luces o el siglo también de la razón, ¿no? El culmine, el final, ¿no? Cuando dice el punto culmine, es como el punto final, así como el momento de su mejora antes de empezar a decaer, ¿no? Eso depende cómo lo use uno, Jorge. Pero el punto culmine es como el final, ¿ya? Entonces vamos a tener ese siglo de las luces, que como ustedes pueden ver aquí, dice aparición de nuevas ideas, donde aparece la ilustración, que es lo que vamos a ver hoy. El despotismo ilustrado, que eso lo vamos a ver ya en la clase, en la próxima clase. La sociedad, que la vamos a volver a repasar. El antiguo régimen, que era el absolutismo, que en ese momento en Europa el que manda es Francia, ¿ya? Y ahí dice ligera recuperación de España, pero eso tiene que ver con lo que ocurre aquí en América sobre todo, ¿ya? Eso es el siglo XVIII, el siglo de las luces. Recuerden que el siglo XVIII
Si es 18, es del 1701 a 1800. ¿Ya? Y en ese siglo es el cambio de edad. ¿Ya? El siglo XVIII es el final de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea, que es la que se supone que estamos viviendo nosotros. En ese siglo XVIII pasan varias cosas. ¿Alguien sabe qué pasa un 4 de julio, que aparece muy nombrado en las películas y es dentro de este ¿La siglo? independencia o no? ¿La Sí. independencia de quién? ¿De Estados Unidos? Ya, la independencia. Cuando los aliens atacan en la No, película, ya, ah, es, ya. Ah, No, pues eso fue mucho antes, pues, ya, ubícate. es El la día de independencia. el día de la independencia. Sí, claro, por lo menos sabe que es la independencia de Estados Unidos, ¿ya? Que es el 4 de julio de 1776. ¿Y alguien sabe qué otra cosa pasa, pero en 1789, en un país europeo? También es en julio, es el 14 de julio, así como en esa época está la independencia de Estados Unidos. Hay otra que lo que ha pasado en Chile hace un año, ¿cierto? Que se cumplió ya un año del estallido social. Muchos lo compararon con ese acontecimiento. ¿La toma de la Bastilla? Ya la toma de la Bastilla, ¿de qué proceso es? ¿De la Revolución? Ya, la revolución ¿en dónde? ¿En Francia? Ya, de la Revolución Francesa. En ese siglo XVIII ocurre la independencia de Estados Unidos y ocurre la Revolución Francesa, y esos dos hechos no solo marcan el fin de la Edad Moderna y el inicio de la contemporánea, sino que van a marcar después todo lo que es la historia, lo que llamamos historia universal, y tiene directa relación con lo que ocurre con América y su independencia. Por eso nosotros la vemos. ¿Ya? Y además, en ese siglo XVIII empieza otra revolución, pero que no tiene que ver con la política. Está orientada sobre todo a la parte económica y tecnológica. ¿Cuál es esa revolución? ¿Alguien sabe? Porque en la parte política está la de Estados Unidos. Tenemos la francesa. ¿Cuál es la otra revolución que empieza ahí? ¿Alguien sabe? Que tiene que ver con economía, pero también con ciencia. ¿La Revolución Industrial? Ya, la revolución industrial parte en el siglo XVIII. Empiezan a aparecer los inventos, la base de varios de lo que nosotros utilizamos en la actualidad. ¿Ya? La revolución industrial ha tenido varias etapas, pero el inicio es aquí en el siglo XVIII. Por eso se le llama el siglo de la ciencia también, el siglo de la razón, el siglo de las luces. ¿Ok? Entonces, este es el punto de inicio, el siglo XVIII, para lo que vamos a ver hoy. ¿Ya? Voy a mover ahí. Ese mapa que ustedes ven del continente europeo es cómo estaba la situación en ese momento. Fíjense, si ustedes alcanzan a leer arriba, dice Europa en la segunda mitad del siglo XVIII. O sea, estamos hablando de los años 1750. La segunda mitad, 1750 al 1800, la segunda parte del siglo. Y ustedes tienen este panorama en el continente europeo que es bien importante para que entiendan lo que va a ocurrir. Monarquías absolutas son todas estas, en las que tienen el mismo color de Francia, de España y Portugal, todo eso son solo monarquías absolutas. Si uno se da cuenta, prácticamente más del 50% del continente europeo estaba mandado por estos reyes que no tenían control y tenían el poder sobre todo. ¿No? Recuérdense de las monarquías absolutas que nosotros vimos, esta de la teoría del derecho divino, que prácticamente controlan los tres poderes del Estado, controlan el comercio a través del mercantilismo. Eso es lo que en ese momento en Europa era lo que mandaba. Hay monarquías limitadas, como es el caso del Reino Unido que aparece ahí en la zona norte. Recuerden que el Reino Unido era una monarquía parlamentaria, que había un rey, pero había un parlamento que controlaba. Aquí está Polonia también, que también era una monarquía limitada. Repúblicas, las de color verde, y dice resto de territorios, ducados, principados. ¿Ya? Pero lo que manda, sobre todo en Europa, ¿cierto? Son estas monarquías absolutas que prácticamente
dominaban todo el ámbito de la sociedad, la política, la economía, incluso la religión. Eso es lo que está ocurriendo en ese momento en Europa, prácticamente el predominio de las monarquías, ya con la variación, ¿cierto?, de las monarquías absolutas y las monarquías limitadas. La sociedad, ¿cómo estaba? Esta famosa pirámide que ya la han visto, pero muchísimas veces, la sociedad estamental, ¿cierto?, marcada por los grupos privilegiados en la parte superior, donde estaba la realeza, los nobles, el clero, ¿cierto?, los que son los miembros de la iglesia, pero los cargos más altos, y después los grupos no privilegiados, donde iban todos los demás, artesanos, comerciantes, campesinos, ¿cierto? Dice ahí siervos, ¿ya? Marginados, ahí los pobres, los más pobres, ¿cierto? Los mendigos, todos aquí abajo, ¿ya? Esa sociedad estamental, tienen que recordar que no nace en la Edad Moderna, sino que viene prácticamente desde la Edad Media. Imagínense, llevamos toda la Edad Media vista, ¿ya? Del siglo V al XV, y prácticamente toda la moderna, del 15 al 18, con esta misma pirámide de la nobleza, el clero y el pueblo, ¿ya? La gente común, digámoslo así, la gente común y corriente, y además dividido entre los privilegiados y los no privilegiados, ¿ya? En ese contexto, ahí se les va a cambiar, en ese contexto aparece la ilustración, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta, en ese momento en el continente europeo van a tener, ¿cierto?, como la de los aztecas, claro, no, pero no pirámide, esa de los aztecas es una construcción, pero casi la mayoría de las sociedades eran como una pirámide, ¿no? De los con más privilegio a los con menos privilegio, o lisa y llanamente sin ningún privilegio, Jorge, ¿ya? Entonces, para que tengan, sí, se parece, ya, ahí sí le entendí al Jorge, ¿ya? Entonces, para que tengan en cuenta cómo estaba el continente europeo al momento de que comienza este movimiento que es la Ilustración. Tienen por un lado el dominio de las monarquías absolutas, esto prácticamente a nivel europeo, y además una sociedad muy desigual, ¿cierto?, que no era de un año o dos, sino que ya venía siglos, donde habían grupos muy marcados, por eso son estamentos, son grupos muy cerrados, que era por el tema de la herencia, ¿cierto? Herencia no de dinero, herencia el tema de los títulos y de la sangre, el origen familiar. Y, ¿cierto?, la enorme desigualdad entre los privilegiados y los no privilegiados. En ese contexto aparece la Ilustración. ¿Y qué cosa es la Ilustración? Como ustedes pueden leer en la pantalla, fue un movimiento político e intelectual inspirado en la tolerancia, la igualdad, la libertad y la justicia que se difundió en Europa durante el siglo XVIII. ¿Ya? Eso en la Ilustración es un movimiento, ¿ya?, político e intelectual, ¿ya?, que va a abarcar todo. Fundamentalmente uno lo ve centrado en la política, pero no apunta solo a la política, también tiene que ver, porque lo vamos a ver, al tema económico, a cómo se llevaba el gobierno, ¿ya?, cuál consideraban ellos que era la mejor forma de gobernar. También tiene que ver la religión, porque lo vamos a ver ahí en la pasada. Entonces la ilustración es en el fondo un movimiento que nace como reacción a lo que ellos están viviendo en esa época, ¿eh? ¿Alguien se acuerda qué nación, qué reino era el símbolo del absolutismo? Inglaterra. No, Inglaterra es parlamentario. ¿De dónde eran los reyes absolutos? Donde más se notaba, que nosotros lo vimos. Vimos dos ejemplos, pero hay uno que es el símbolo de los reyes absolutos en Europa. España. No, el otro. Inglaterra, No, ya lo dijeron. Les falta un país, que Francia, es Francia, ¿ya? Recuerden siempre, el país que es la nación, en este caso el reino, que es el símbolo de la monarquía y el poderío, es Francia. Y precisamente, ¿dónde van a hacer la ilustración? O donde en realidad nace en otro lugar, pero donde quedó marcado, ¿ya?, es en Francia, porque además la mayoría de los pensadores, los más conocidos, son de origen
francés, ¿ya? Y lo que los vamos a ver ahí más adelante. Entonces la Ilustración, ¿ya? Va a ser este movimiento que nace prácticamente como reacción a lo que ellos veían en esa época, que es el siglo XVIII. Nace, tengo entendido que la Ilustración nace con varios pensadores en Inglaterra, pero donde tiene mayor impacto y desde donde nacen donde surgen en realidad los pensadores más destacados de la Ilustración es Francia. ¿Y por qué en Francia? Porque era donde más se notaba el tema del absolutismo, porque Francia era el símbolo precisamente y los reyes franceses eran los símbolos del absolutismo. Recuerden que el rey Sol, el del Estado soy yo, era Luis XIV. ¿Luis XIV de dónde era? De Francia, la Francia de los Luises. ¿Ok? Entonces tenemos la Ilustración, que es este movimiento. ¿Qué características tiene la Ilustración? Ahí se va a mover. Chicos, ¿se les leen bien las letras? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se nota Miren bien? bien. ¿Cómo? ¿Se ve bien? Sí. Ya, ahí me respondieron varios a la vez. Sí, se ve bien. ¿Ya? Lo primero, características de esta ilustración. Dice el racionalismo, confianza en la razón humana, el antropocentrismo. Eso, ¿cierto? Que es lo primero que aparece. Recuerden que el antropocentrismo, ¿cuándo empezó? Cuando nosotros vimos esto del Renacimiento y el humanismo. Entonces, no es que la ilustración haya partido con el antropocentrismo, es en el fondo consecuencia de todo ese proceso largo que partió en el siglo XV. Sí, hay algo muy marcado, y de ahí viene el tema del siglo de las luces, el siglo de la razón, porque el, el- la ilustración se basa en esto, en la razón, en la capacidad del ser humano, ¿cierto? De razonar, de pensar y de alcanzar la perfección. Y eso tiene que ver con el conocimiento, ¿ya? Y de ahí viene que sea antropocéntrico, ¿ya? En esta época termina de morir, en la Edad Moderna termina de morir el teocentrismo. Eso que nosotros vimos durante toda la Edad Media, ya aquí ya no tiene sustento, la razón le da, le da el golpe de gracia, ¿ya? La naturaleza sustituye a lo divino como causa de todo, ¿ya? Ellos como razonan, le dan una explicación lógica, ya no todo es por obra y gracia de Dios como lo habíamos visto nosotros antes, y que esto empieza con el Renacimiento. Ahora todo tiene un origen, ¿ya? Tiene una causal, tiene un desarrollo y tiene efectos, ¿no? Que es con lo que ustedes hacen con los experimentos en ciencias, ¿ya? Eh, de ahí nace, ¿ya? Este tema ya de la ciencia moderna, tiene que ver con esta época, ¿ya? Porque ya la naturaleza como objeto de estudio no es que lo hizo Dios y eso es así porque sí, no, aquí hay todo un análisis de por qué funciona la naturaleza como tal, ¿ya? La libertad del pensamiento, ¿ya? Condición para el progreso, ¿ya? ¿Y eso con qué tiene que ver? Con separar el tema de la iglesia, ¿ya? Esa libertad de pensamiento, ¿ya? Es la condición, como dice Voltaire, para que ocurra el progreso del ser humano y que tiene que ver con lo primero que aparece ahí, que es la razón. Actitud crítica hacia el absolutismo. A eso lo vamos a ver por separado, ¿ya? Porque este movimiento, ¿cierto? Ataca fundamentalmente al absolutismo, nace como reacción al absolutismo y lo vamos a ver ahí con estos personajes, porque los tengo yo más adelante, a Montesquieu y a Jean-Jacques Rousseau, que son franceses, que hablan de la división de poder y la voluntad popular. El laicismo, que significa tolerancia religiosa contra el dogmatismo de la iglesia. O sea, en el fondo, que el conocimiento tiene que estar separado en el fondo del tema religioso, ¿ya? Y que obligar a la gente a creer en algo, ¿ya? No va a servir para el razonamiento y que se logre alcanzar la perfección, que el hombre se tiene que liberar de esto, ¿ya? De la sombra de las ideas de la iglesia. La fe en el progreso, como dice ahí, concepción optimista del futuro, confianza en la razón humana. Tengan en cuenta que esto también, fe, pero no en el tema religioso, fe en el progreso del ser humano. Y además que esto va marcado, y por eso les preguntaba, porque en esa época está la revolución industrial.
Entonces el hombre ve cómo, gracias a su capacidad inventiva, puede modificar las cosas, cambiar incluso la naturaleza y aprovechar, aprovecharse de ella. Y como va creando máquinas que funcionan prácticamente solas, esto va creciendo. ¿Ah? Va creciendo esta fe en la capacidad del ser humano de progresar y alcanzar la perfección. Y, por último, dice preocupación por la educación, base del progreso social. ¿Ah? Porque para razonar y pensar necesitan la educación. Sin la educación no iban a poder alcanzar ninguno de estos aspectos. Entonces le daban una importancia que siempre debería haberla tenido el tema de la educación. ¿Ok? Entonces ahí tienen todas las características, ¿ya?, que abarcaba el movimiento ilustrado. La confianza en la razón humana, ahora van a tener la explicación científica de las cosas, no la divina, ¿cierto? La libertad del pensamiento para poder avanzar no solo en sus conocimientos, sino que también, ¿cierto?, como raza humana. Las críticas que se le van a hacer al absolutismo, que los vamos a ver aparte, esto de la tolerancia religiosa, la fe en el progreso ilimitado del ser humano, y para alcanzar todo esto, su preocupación por la educación. A mucho le daban mucha importancia a la historia. ¿Ya? ¿Por qué a la historia? Porque gracias a la historia aprendían qué debían y qué no debían hacer. ¿Ya? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda, alguna consulta para avanzar, porque esta parte ya es más densa, es de más pensamiento abstracto. ¿No? ¿No? El Jorge me dice que no, el Benjamín Uribe, ahí volvió el Uribe, no, me dice que no. La Javiera, ya. Entonces voy a ir, eh, voy a ir avanzando. ¿Ah? Eh, ¿Qué personajes? ¿Ya? Aquí sí tienen que tomar atención. ¿Qué personajes eh, del movimiento ilustrado? Ahí yo tengo a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que tienen que ver algunos, sobre todo la mayoría, con la política. Y el último, que lo tengo aparte también, con voy a mover un poquito, sí, con el tema eh, con el tema económico. ¿Ya? ¿Quién aparece acá? El primero, les voy a ir explicando un poquito de cada uno. John Locke escribió esto, que se llama Ensayo sobre el gobierno civil. Dice ahí, se opone al absolutismo y establece la idea de la división de los poderes del Estado. Él es uno de los primeros que establece esto de que el poder debería estar dividido, que no era bueno que alguien tuviese todo el poder en sus manos porque así no iba a poder ser controlado. ¿Ah? Es uno de los primeros que plantea esa idea. John Locke es inglés, ¿ah? Por el puro apellido uno sabe que es inglés. ¿Ah? Montesquieu, que es el que aparece abajo, que en realidad ese no es su nombre, porque él era el barón de Montesquieu, pero quedó en la historia como Montesquieu. Él escribió el libro que se llama El espíritu de las leyes. ¿Ah? Como dice ahí, critica a la sociedad y al gobierno francés absolutista. Plantea que no todos los estados deben tener el mismo tipo de gobierno. ¿No? O sea, él empieza a ver que no pueden tener todos a lo mejor una monarquía, o no todos los estados, por sus condiciones, pueden tener el mismo tipo de gobierno. Cada pueblo debería tener gobierno de acuerdo a sus características. Voltaire, que aparece ahí también, su obra Cartas Filosóficas, dice, plantea lo fundamental de la razón humana y la importancia de los derechos del hombre, tales como la libertad y la igualdad. Esto de la libertad y la igualdad es bien importante porque en la Revolución Francesa, el lema de la Revolución Francesa era libertad, igualdad y fraternidad, que precisamente salió de este señor, entre otros. ¿Ah? La importancia de los derechos del hombre. Tengan en cuenta que en esa época los derechos humanos que nosotros vemos ahora, que incluso los tenemos garantizados por ley y que aparecen en la Constitución, no existían. No existían los derechos humanos, así como los conocemos nosotros ahora. ¿Ah? Acuérdense que además en esa época, siendo monarquías absolutas, las personas no eran ciudadanos, ¿ah? Porque no votaban, no tenían derechos, eran súbditos del rey, ¿ah? Y estaban solo para obedecer. A partir de aquí y de estos pensadores nace la idea del ciudadano
la idea de la participación ciudadana, de la soberanía nacional, todo nace aquí, ¿ya? Con las ideas ilustradas. Jean-Jacques Rousseau, que es el del contrato social, que es bien importante, dice, propone un Estado con un gobierno democrático en que el pueblo participe directamente, elabora un tratado de educación. Él es el que plantea la idea de que si que la gente elige al gobernante para, ¿cierto?, que los gobierne, pero que si el gobernante lo está haciendo mal, el pueblo tiene todo el derecho a sacarlo. Y esa es una de las ideas que después se van a tomar para sacar entre otras cosas, al rey de España, y que es una de las ideas que ronda durante el proceso de independencia. ¿Ah? Entonces, si se dan cuenta, son franceses, son puros franceses, con excepción del primero y el último, que son ingleses. De ahí viene Denis Diderot, que es el que elabora la enciclopedia. Dice, participó en la elaboración del libro que recopiló todo el conocimiento de ese entonces. La enciclopedia son libros, ¿ya? Y de ahí viene el nombre de enciclopedia, de las que uno antes tenía en la casa, que eran como el Wikipedia, pero hecho libro. Y esa enciclopedia buscaba, como dice ahí, reunir todo el conocimiento que se tenía hasta ese momento en libros, ¿no? Uno sabe ahora que eso es prácticamente imposible. Imagínense ustedes tratando de recopilar en libros todo el conocimiento que se tiene hasta ahora. ¿No? No acabarían nunca porque todo el conocimiento va cambiando día a día. Ellos hacen esa enciclopedia y que es la imagen que yo puse al principio. Lo voy a retroceder un poquito, que se den cuenta. Esa. ¿Ya? Esa es la enciclopedia. Ustedes se dan cuenta y dice enciclopedia, el nombre es bastante más largo, de las ciencias, de las artes. ¿Ya? Y eran varios libros. ¿Ya? Esa es la enciclopedia de Diderot. Lo voy a mover yo aquí ahora, de vuelta. Eh, ahí está. ¿Ya? Entonces tenemos a John Locke, que es el inglés, Montesquieu, Voltaire y Rousseau, que son los franceses, que son los tres principales, son los que en todo libro aparecen cuando uno ve la ilustración. El tema de Montesquieu es el de la división de poderes. Aquí aparece mencionado John Locke, pero el que es el de donde viene esta separación de los poderes que uno estudia, del poder ejecutivo, legislativo y judicial, es de este señor, ¿no? De Montesquieu. ¿No? Y el último, Adam Smith, que es el que tiene que ver con el liberalismo y la riqueza, escribió un libro que se llama La riqueza de las naciones. Dice, trasladó la teoría de la libertad natural a la economía y formuló el principio del libre comercio, que ustedes lo conocen, lo usamos habitualmente, pero no saben qué es este. Mira, lo voy a mover. Este es el pensamiento de la ilustración, la parte económica. Si ustedes recuerdan, nosotros vimos este lado, el mercantilismo de la acumulación del oro y la plata, ¿cierto? Cuando empieza el tema del descubrimiento de América, de cómo acumular, ¿cierto?, los minerales, ¿cierto?, los metales preciosos. La ilustración planteaba estos dos, y sobre todo, el principal es el liberalismo. ¿Ya? ¿Qué decía el liberalismo? El de Adam Smith, que es el caballero que aparece ahí también en la foto, la libertad económica. ¿Ya? O sea, trasladó este tema de la libertad, pero a la parte de la economía. Y él decía que lo fundamental para el liberalismo era la empresa privada. ¿Ya? O sea, sin intervención del Estado, que era todo lo contrario a lo que existía en ese momento con el mercantilismo, en que en el mercantilismo todo lo controlaba el Estado. Él decía lo contrario, que para que mejorara el tema económico no tenía que haber intervención estatal, que tenía que funcionar todo en manos de los privados y que el mercado solo se iba a regular. ¿Ya? Y nace esta ley de la oferta y la demanda, ¿ya? Que aparece ahí en la balanza. ¿Alguien sabe cuál es la ley de la oferta y la demanda? ¿Alguien la ha escuchado? Que mientras más demanda tenga un producto, su precio va a subir. Ya. ¿Cierto que en términos simples, el Vicente, el que me habla, ¿cierto? Sí. Ya. Que es Sí, cierto, profe. si un producto es muy demandado, se supone que el precio debería, ¿cierto?, subir. O si hay un producto que no tiene mucha demanda, a lo mejor el precio debería bajar. Eso que es una ley, no es que esté escrita por si acaso, no es que se llame ley de la oferta, es como se le llama la mano invisible del mercado, que el mercado solo, que el mercado solo va a regular el tema de la oferta y la demanda, ¿ya?
por ejemplo, que el Enzo era el que vendía en el colegio, en el curso, ¿o no? ¿Quién vendía chocolate? Sí, Sí, el profe. Enzo. ¿Enzo qué vendías tú esa vez en el colegio? Chicles y cargadores, profe. Ya, en Los los chicles, mejores del mercado. ya, ¿los chicles a cuánto los vendías? A 100 pesos. 100 pesos. Ya, ¿y te iba bien? Sí, profe. Ya. Supongamos que el Enzo, ya, con los 100 pesos le iba bien, ¿cierto? Pero después cuando vio que le compraban mucho, para ganar más, decidió venderlo a 200 y le dejaron de comprar. ¿Qué va a tener que hacer el Enzo? Volver a los 100 pesos para que la demanda vuelva a subir. ¿Ah? Profe, estaba joya con los 100 pesos yo. ¿Sí? Sí. Profe, Dígame. eso sí, después que uno ya para de comprar, disminuye la compra después. Claro, sí, tiene que ver con lo que se llama la oferta y la demanda. Cuando a lo mejor un producto de repente tiene su boom, claro, sube el precio, porque todos lo quieren. Pero si después la demanda baja, no puedes mantener el precio muy alto. No te sirve. ¿Saben con qué les queda clarito? ¿Se acuerdan cuando un tiempo les dio a todos con los spinners? Los spinners, esas cositas que jugaban que eran como... Sí, profe, yo nunca tuve uno porque era una estupidez total. De cuando, ¿se acuerdan que un tiempo a todos les dio y todos andaban con los spinners? Los spinners, antes de que se hicieran famosos, eran súper baratos. Un tiempo costaron como Sí, 500, profe. como Estaban 500 como a 1000 pesos. pesos. Después Claro, subieron como a 5 lucas y después las vampillas estaban a 100 pesos. claro, porque ¿qué pasó? Hubo una época en que era un producto común y corriente, a 1000 pesos. Y cuando empezó la demanda alta de los spinners, ¿qué pasó con el precio de los spinners? Se fue a las Se nubes. elevó. Se elevó porque todos lo querían. Porque la demanda subió, entonces la oferta, ¿cierto? Al subir la demanda, crece la oferta, pero sube el precio. Y ya después, cuando se acabó el boom del spinner, ¿qué pasó con la demanda? La demanda bajó, entonces ya el precio tuvo que Profe, bajar. pero bajó demasiado. Porque después en la vampilla pasada, estaban ¿Mm? como a 100 pesos cada uno. Sí, Sí, de porque hecho, sí, 100 pesos. claro, es que después ya es tratar de recuperar el valor nomás. ¿Ya? Ya no da ni siquiera para ganancia. A lo mejor esos 100 pesos era lo que costaba originalmente el spinner. A lo mejor cuesta, Quizás. claro, 100 pesos cuesta hacer el spinner y lo vendían a 1000. Y después cuando ya fue su boom, lo vendían a 2000, 3000. Ahora todos quieren un pulpito, profe. Ya, ahí voy a ver después Profe, qué cosa es el pulpito. profe, en Profe, un programa, en un programa de inversionistas, ¿Ya? un tipo invirtió como 30 millones en spinners, pero lo hizo como a los meses del boom del spinner y que cayó en la bancarrota. Sí, pues no, como se dice, no leyó bien el mercado. Claro, dijo, esto va a durar mucho tiempo y invirtió, y resulta que el boom del spinner duró nada, duró poco, profe, entonces quedó con toda la producción y ahora lo único que le queda es tratar de venderlo a lo que le costó, pero le va a costar muchísimo tratar de recuperar. Como me dices tú, se fue a la bancarrota, claro. profe, los pulpitos literalmente es un peluche de pulpo. Ah, ya. Ahí sí. Reversible, profe. Que Ah, tiene ya, una ya. carita enojada y cuando uno lo da vuelta tiene una carita feliz. Ya. Ah, ¿Saben que Jorge. esos pulpitos son para los niños que tienen TDA, para que puedan expresar sus emociones más fácilmente? No sé. Pero ahora todas las personas lo quieren. Oye, Sí. pero parece que últimamente todos los juguetes les ponen ese rótulo de que es para los niños que tienen algún problema, porque el spinner también partió como eso, que eran niños para que tenían déficit atencional, si no me equivoco. Por eso todos teníamos uno. Y terminó para no, Ya, y terminó para los niños que tenían plata XD. Ja. claro. Exacto. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Entonces, miren, tenemos, para volver acá, esto de la ley de la oferta y la demanda, que nace con este señor Adam Smith, que habla del liberalismo, el liberalismo, ¿ah? En economía, la libertad económica, no de la empresa privada, sin intervención estatal, la ley de la oferta y la demanda, que habla de la mano invisible del Estado. Incluso hay una frase que resume esto, que era el dejar hacer,
¿no? Que es una frase que está en francés, y que si se dan cuenta es todo lo contrario al control absoluto que tenía el mercantilismo, que era precisamente de la monarquía absoluta. También junto con el liberalismo aparece el fisiocratismo de este señor Quesnay, que habla de la importancia de la agricultura, ¿no? Como dice ahí, riqueza productiva, propietarios y agricultores generan riqueza, orden natural no estatal, también, ¿cierto?, sacan al Estado de la participación en economía, y dice clases improductivas estériles, comerciantes y artesanos, ¿no? Que lo importante en el fondo era la agricultura como actividad. Y el Adam Smith le daba la importancia al mercado y que esto iba a funcionar solo, ¿ya? Uno sabe ahora que el mercado solo no funciona, tiene que tener reglas, ¿no? Y para finalizar, esto se lo voy a subir yo después, no sé si lo alcanzan a ver bien porque la letra es más chiquitita, pero como yo les subo el PowerPoint completo, lo van a poder ver más tranquilo. Ahí aparece, ¿cierto?, lo que es el movimiento ilustrado del siglo XVIII, los cambios que ocurren en esa época, cambios socioeconómicos, el avance científico, ¿ya? La visión crítica de la realidad, porque ellos en el fondo lo que hacen es criticar lo que ocurría hasta ese momento en la sociedad, el uso de la razón, lo que veíamos, rechazo de la revelación divina y la tradición, esto de que todo lo había hecho Dios y que funcionaba porque Dios así quería, la historia como progreso, cómo fue avanzando el ser humano, el tema de la libertad, que es bien importante, esto que lo vamos a ver ya en la próxima clase, el, el despotismo ilustrado, ¿cierto? Y todas esas ideas chocan precisamente con lo que existía en ese momento, que eran las monarquías absolutas. Ahí aparecen los pensadores, ¿cierto? Los pensadores británicos, ingleses, y los ilustrados. Montesquieu, ahí aparece la división de poderes, miren. Voltaire, que es el de la libertad y la tolerancia, y Rousseau, el precursor, entre comillas, de lo que nosotros le decimos sistema democrático, ¿ya? Y ahí aparece también la fisiocracia, el de Quesnay que veíamos recién, y Adam Smith, que es el de la ley de la oferta y la demanda, ¿cierto? Y el mercado. ¿Ok? Eso sería todo, chicos. Voy a sacar aquí. No sé si alguien tiene alguna consulta. Después yo creo que lo van a tener que repasar porque esta materia es ya más densa de lo que estábamos viendo. Está fácil, profe. Si se dan cuenta, es la reacción a lo que está ocurriendo en ese momento en Europa. En la parte, sobre todo en la parte política y económica, de cómo ellos, voy a sacar yo aquí la presentación, de, de cómo ellos plantean ideas distintas a lo que ocurre en ese momento, ¿ya? Ellos empiezan a hablar, sí, se voy a mandar un quiz, Javiera, cómo hablan de libertad, de derechos en la época en que precisamente eso no existía, porque lo que mandaba en Europa eran las monarquías absolutas. Un rey que tenía todo el poder, un rey que no le respondía a nadie, un rey que manejaba la economía, y ellos plantean todo lo contrario, ¿ya? Por eso uno habla de la ilustración como, aparte de movimientos, como reacción a lo que en ese momento ven. Una sociedad muy desigual, ¿ya? Y de ahí nace estas ideas de libertad, igualdad, derechos, ¿ya? Y la separación de los poderes del Estado, que es lo que nosotros tenemos en la actualidad, ¿ya? Recuerden que nosotros tenemos los tres poderes del Estado, que siempre se los pregunto y siempre se les olvida, ¿ya? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ejecutivo, presidente y ministros; legislativo, el Congreso, diputados y senadores; y el poder judicial, que son todos, por si acaso, todos los tribunales que hay a lo largo de Chile, ¿ya? Que ahí están los tribunales de familia, los de juzgado de policía local, los juzgados de letras que se llaman, la Corte Suprema, que esa sí es una sola que está en Santiago, las distintas cortes de apelaciones, todos esos tribunales es el poder judicial, ¿ya? No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta.